debemos dar palabras de aliento en medio de un contexto de desaliento. El apóstol Pablo termina su enseñanza sobre el rapto de la iglesia de la siguiente manera. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:18. Es maravilloso leer esto en la primera carta a los tesalonicenses. En ella podemos ver al gran apóstol Pablo teniendo cuidado de cómo se ha dirigido a los hermanos de la comunidad cristiana que él había fundado allí. Mejor dicho, ¿cuál fue su objetivo con todo lo que les había dicho? En esa ciudad, en Tesalónica, la influencia de la cultura helénica era muy profunda, a tal punto que muchos judíos que no creyeron en Jesús la adoptaron. Esto hacía que la iglesia en Tesalónica tuviera muchos ataques religiosos, filosóficos y físicos. Pablo les dice que estos se oponían al avance del evangelio y a todos aquellos hermanos que eran parte de la iglesia. Pablo decía, estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido. No agradan a Dios y están en contra de todo el mundo, impidiéndonos a nosotros hablar a los gentiles para que se salven. De esta manera siempre llenan al límite la medida de sus pecados, pero la ira de Dios los ha alcanzado definitivamente. Primera de Tesalonicenses 2:15 al 16. Aún el mismo Pablo había sufrido por parte de aquellos que se oponían. Y en realidad, no cuidar a la iglesia o no darles una palabra a tiempo que les animara, que les exhortara, era como soltar a un lobo dentro del corral de las ovejas. Pero los tesalonicenses, aún a pesar de todo lo que oían y veían, demostraron que no eran cualquier tipo de cristiano. Pablo dice, pero cuando Timoteo regresó, nos trajo buenas noticias sobre vuestra fe y amor. Sin duda alguna, todo aquel que verdaderamente está cerca de Dios, se le notará. Aún a pesar de que tenga oposición a su alrededor, el verdadero Hijo de Dios sigue adelante, aún a pesar de cualquier otra consecuencia que venga a su vida por causa de su amor por Dios. Pablo decía, por eso siempre oramos por vosotros, para que vuestro Dios os considere digno de su llamamiento y que por su poder cumpla todo deseo de bondad y toda obra que realicéis por fe. Si lo vemos, no es que Pablo solamente quisiera adular o congraciarse con los hermanos tesalonicenses con bonitas palabras, como muchos hacen. Es más, habían situaciones que afectaban la confianza y la fe de la comunidad. Por ejemplo, se preguntaban, y era porque lo habían escuchado de los helenos. Los hermanos en Cristo que ya murieron, ya no disfrutarán más de la venida del Señor. ¿Un creyente puede participar de lo que los no creyentes participan? Los creyentes ya no tenemos que trabajar más y solo esperar la venida del Señor. Pablo les dará la explicación a todas esas interrogantes y sobre todo, con amor les guiará a vivir una vida que agrade a Dios. Es más, las palabras que les dará serán de ánimo. Les explicará que aún los hermanos que ya fallecieron, cuando venga el Señor también serán resucitados. Todo lo contrario de lo que la cultura helenista decía con respecto a los que habían muerto. Y les animaba a seguir trabajando pero siempre a estar vigilantes. Hermanos, al igual que Pablo, nosotros también debemos dar esas palabras de ánimo a los demás. Y más en estos días cuando está de moda hablar del rapto de la iglesia. Se escuchan tantas cosas que ya la gente ni sabe si creer o no.
o si se tiene que cambiar lo que por muchos años han creído. Me refiero a muchas doctrinas de la palabra de Dios. En definitiva, muchas veces nuestras palabras no son de aliento, no llevan la sabiduría de Dios. Como consecuencia, ni animan a nadie, más bien producen miedo, confusión o simplemente no son entendibles porque nuestra vida no es entendible también. Como dije antes, todo aquel que verdaderamente está con Dios se le nota. Es más, aunque las palabras que digan sean fuertes como truenos, pero como están continuamente con Dios, se disfrutan hasta tal punto de animar, consolar y dan fuerzas. Por eso Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré.